música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Hola, buenos días. Bienvenidos al canal Los Monstruos de los Niños. El día de hoy vamos a hablar sobre los problemas del desarrollo o los trastornos del desarrollo. Entonces, les doy la bienvenida. Gracias por estarnos viendo. Recuerden que nos pueden ver por YouTube en Proyecta Tus Sentidos con el número 2, en Facebook en Proyecta Tus Sentidos y nos pueden escribir ahí en el chat sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que este es un canal que tiene como objetivo ser interactivo en cuestión de que yo sepa lo que piensan, los temas que les gustaría que tratáramos y las dudas que pueden estar surgiendo a partir de lo que hablamos. Entonces, les agradecería mucho que manden ahí sus mensajes. También se pueden comunicar conmigo en mi correo, que es fridangz@gmail.com, o a mi número celular, que es 55 10 17 63 11. Entonces, vamos a retomar el tema de cómo es el desarrollo de los niños, pero en esta ocasión nos vamos a detener en las alteraciones o las anomalías que pueden surgir en ese tiempo de desarrollo. Entonces, recordemos que en otros programas anteriores habíamos hablado de la importancia que es el vínculo de la madre y el vínculo del padre, el holding, la importancia de sostener al bebé durante momentos de angustia o momentos de mucho llanto, donde podemos promover un ambiente muchísimo más cálido. Entonces, hacíamos hincapié en que la madre o el cuidador tenía que estar en una situación o en una posición donde pudiera permitirle al niño sentirse en seguridad. Hablábamos también de esos mitos que se dan en cuestión del embarazo, en cuidado de los niños, cómo debemos de cuidarlos, qué debemos de realizar. Y también en el anterior programa hablábamos de la función del papá. ¿Qué importancia tenía el que el padre pudiera también formar parte de la crianza? El que él interactuara con esa unión entre madre y niño, o madre e hijo, y pudiera ser un límite, pudiera ser una diferenciación en vínculos. Entonces, ahora vamos a hacer una recapitulación, pero en cuestión de qué es lo que pasa durante el embarazo o durante el parto o después del parto, que nos puede hacer nos puede provocar problemas en cuestión del desarrollo. ¿A qué nos referimos con el desarrollo? A que vamos a tener un crecimiento, vamos a tener una separación de ciertas habilidades que va adquiriendo el niño conforme va creciendo. Entonces, la diferenciación inicial de los tejidos que dan origen al sistema nervioso se evidencian en promedio 18 días después de la unión del espermatozoide y el óvulo. Eso da como resultado 3 capas iniciales, las que llamamos endodermo, mesodermo y ectodermo. Esto es a nivel biológico. Lo que quiero es que nosotros podamos saber o ustedes se puedan informar acerca de qué pasa biológicamente en el bebé, que hace que a lo mejor nazca con algún retraso mental, que nazca con algún trastorno como es el autismo, el síndrome de Rett. ¿Qué es lo que lleva a que se originen estas cuestiones? O posteriormente también problemas o dificultades en el aprendizaje, porque actualmente muchos niños no logran, por ejemplo, adquirir el lenguaje a la edad que se supone debe de adquirirse, ¿no? Tienen 3, 4 años y tienen problemas en cuestión de la adquisición. También hay muchos problemas en la cuestión motriz. Son niños que no coordinan, que les cuesta trabajo la lateralidad. Y muchos papás también se preguntan qué es lo que pasa durante ese crecimiento que hace una imposibilidad de
de esa adquisición. Entonces, todo el programa vamos a estar desarrollando el tema en lenguaje o en cuestiones biológicas que nos va a permitir que entendamos cómo funciona el organismo también ante ciertas situaciones. Entonces les decía que esas 3 capas iniciales que se van formando durante la unión del espermatozoide con el óvulo es la endodermo, mesodermo y el ectodermo. Esta última es la encargada o da origen al sistema nervioso central. A partir de ella se hace la formación del tubo neuronal y como consecuencia eso se formará en el cerebro y en la médula espinal. Entonces este proceso se desarrolla mediante la proliferación neuronal. Esa proliferación neuronal va a tener un momento muy importante, que es la migración neuronal. Los estudios que se hacen actualmente para la explicación de la causa en niños autistas mencionan que este momento de migración neuronal de esas neuronas gliales son aquellas que pueden producir cierto como impedimento, es decir, que hay un impedimento en esa migración y eso no se logra concluir y eso puede producir una de las causas del autismo. Entonces, bueno, está como todavía en discusión. Sin embargo, esa migración va a permitir el desarrollo axonal, dendrítico y sináptico de las neuronas. Las neuronas son las células que tenemos a nivel cerebral y que hacen una función muy importante en cuestión de emociones, pensamientos, y que también nos van a dar las habilidades cognitivas, que es las que nos estamos refiriendo actualmente, como caminar, como brincar, como que el niño adquiere el lenguaje, etc. Entonces, bueno, esta migración dendrítica o migración neuronal también termina en la adolescencia. Es la culminación de la mielinización axonal. Entonces, es decir, que eso no pasa solamente en la edad muy prematura del bebé o solamente en la infancia, sino que llega a ser hasta los momentos de la adolescencia donde podemos lograr seguir desarrollándonos. En el periodo de diferenciación neuronal, en el que cualquier alteración puede terminar por generar un inadecuado desarrollo de la corteza cerebral, puede producir alguna anomalía. Entonces, es importante que durante ese proceso de desarrollo neuronal no haya ninguna cuestión que ponga en riesgo. Y durante el programa vamos a ver los factores importantes que pueden producir esa anomalía. Las lesiones cerebrales tempranas pueden de la misma manera coartar el desarrollo cortical y ese tejido, lesionando la parte de la corteza, la parte cerebral y haciendo que sea incapaz de una proliferación neuronal. Entonces, bueno, las funciones se van desarrollando en forma paralela a la maduración del tejido cerebral. Esto es muy interesante. Es decir, que conforme nosotros vamos madurando neuronalmente, vamos adquiriendo ciertas funciones y nos permite poder adquirir habilidades. La presencia de alteraciones en el proceso del desarrollo del sistema nervioso puede ocasionar anomalías observables físicamente desde el periodo gestional, es decir, hay algunas anomalías que podemos ver físicamente y hay algunas que no las podemos ver y que es a veces un poco más complicado el que podamos distinguirlas, aunque acudan con el especialista o aunque haya ciertas revisiones, es más complicado porque no las podemos ver. Entonces, bueno, hay 2 tipos, las que podemos observar físicamente, pueden ser como por ejemplo la espina bífida, que es una de las anomalías a lo mejor más conocidas o un poco más común, y bueno, las alteraciones de naturaleza funcional se detectan tardíamente y eso es debido a que presentan ciertas cuestiones o síntomas de manera muy sutil. Las maneras para detectar estas anomalías se pueden distinguir a partir de 2 signos. Los primeros son los signos neurológicos blandos y los segundos son los signos neurológicos duros. Los signos neurológicos blandos tienen una estrecha relación con la disfunción cerebral mínima infantil. ¿A qué nos referimos? A problemas motores, de sensaciones y cognitivas.
En la parte de los problemas motores, tenemos que identificar que existen dos tipos de motricidad, la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad gruesa es cuando el niño logra caminar, brinca, hace movimientos con las manos y es la primera adquisición motriz. Posteriormente, a la edad ya del preescolar, entonces eso pasará a ser una motricidad o un desarrollo para la motricidad fina. Entonces, con los signos blandos, nosotros podemos darnos cuenta que pueden existir ciertos aspectos o elementos motores identificables, ¿no? Entonces, también puede ser, reflejan estos signos, estados de inmadurez neurobiológica, que más que sea una disfunción cerebral real, es una disfunción en cuestión de madurez. Y eso nos habla de que a partir de ahí, entonces, con el paso del tiempo, con un tratamiento, podemos hacer que eso desaparezca o que eso pueda madurar y que logre adquirirse como debe de ser, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que tenemos son la dificultad que puede tener el niño de reconocimiento de la derecha y la izquierda. En el preescolar, que es la edad donde los niños van trabajando ese aspecto, hasta les ponen a veces botones o una pulsera para que identifiquen cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, puede ser uno de los signos blandos que nosotros podemos ver al momento de identificar alguna disfunción en la madurez. Puede ser ese, también puede ser un retraso en el inicio de acontecimientos madurativos como ponerse de pie, caminar o la adquisición del lenguaje. Es muy curioso porque en la clínica lo que nosotros logramos escuchar es que los papás llegan diciendo, la escuela me manda porque el niño o mi niño no logra hablar, ¿no? Y son escuelas, son preescolares o son guarderías maternales, donde las maestras son como ese agente activo que hace que el padre se dé cuenta de que hay algo que no anda bien. Me parece interesante porque pocos son los padres que logran decirme, es que yo me estoy dando cuenta que hay algo que no anda, ¿no? Frecuentemente viene de un tercero, que en estos casos son las escuelas, que hacen ese rol. Entonces, si ustedes notan, estos signos se dan más que nada en una edad preescolar, o es la maestra quien puede verificar si el niño está adquiriendo esas habilidades o le está costando muchísimo trabajo. También puede haber trastornos en la articulación del lenguaje como uno de los signos blandos, deficiencia en la capacidad para realizar movimiento espejo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el niño se pone frente a un compañero o a una persona y trata de imitar sus movimientos. Eso también puede provocar dificultad para el niño que pueda repetir los mismos movimientos que su compañero frente a frente. Retraso en la definición de la lateralidad. La lateralidad es una cuestión también muy interesante que me parece lo podemos profundizar cuando estemos hablando de la edad preescolar y la adquisición de esa cuestión, porque con la lateralidad vamos a empezar a ver los problemas o dificultades del aprendizaje, como es la dislexia, la dislalia, la disortografía, ¿no? Niños que por más que a lo mejor escriben o están en nivel primaria, siguen teniendo faltas de ortografía, la discalculia, que es la cuestión de trastorno en cuestión de las matemáticas. Son niños que les cuesta mucho trabajo en las matemáticas y frecuentemente creemos que es porque son matemáticas, pero en realidad no es completamente la causa, ¿no? También podemos ver en un síntoma o en un signo más bien blando, la alteración ligera de la coordinación motriz. Y por último, la deficiencia de la estructuración espacial. El niño conforme va creciendo, va adquiriendo habilidad para saber espacio-tiempo. Entonces, la maestra del kinder pone a hacer ejercicios en cuestión de aventar la pelota por arriba, por abajo, en línea recta, o nos ponemos a brincar con un pie en zigzag. Bueno, eso son adquisiciones de habilidad espacio-tiempo.
El niño a veces lo hace con ritmo, a veces lo hace más rápido, más lento, ¿no? O jugamos a que corremos y en eso con una palmada el niño tiene que hacerse una estatua. Estas cuestiones son el desarrollo de esas habilidades que al momento de ponerlas en práctica vemos si existe alguna anomalía que nos esté identificando la inmadurez. No tal cual, como decíamos, una disfunción cerebral real, sino una inmadurez en cuestión neurobiológica. Bueno, después tenemos los signos neurológicos duros, que estos sí van a ser una expresión explícita de lesiones de carácter neuroanatómico y funcional de mayor gravedad que los anteriores, y son de origen perinatal generalmente. Durante este programa vamos a hablar de 3 términos: prenatal, perinatal y postnatal. ¿A qué nos referimos? Prenatal es antes del nacimiento, perinatal es durante el parto, y postnatal es posteriormente del nacimiento. Entonces, estos signos neurológicos duros generalmente se dan perinatalmente, es decir, durante el parto. Y puede ser una presencia de herida abierta en masa encefálica, un coma severo de larga duración en el bebé, encefalopatía hipóxico, que se refiere a la reducción del aporte de oxígeno. Esto también es muy importante cuando hay sufrimiento fetal, y lo que vamos a llamar también la ingestión del meconio, una epilepsia severa o una malformación cranoencefálica. Entonces, si ven, todos esos elementos son signos neurológicos duros, que al momento en que son producidos por el bebé van a presentar una anomalía o una lesión cerebral importante. En el marco de la investigación del ámbito médico se considera como factor de riesgo todo aquel evento cuya presencia aumenta la probabilidad de una alteración. Es decir, para que haya una alteración, los médicos dicen debe de haber un factor de riesgo. Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Qué pasa cuando estoy embarazada y me entero que voy a ser mamá? Pues bueno, aparte de todas las emociones o sentimientos que puede tener la mamá en ese momento, tiene que ver mucho la cuestión biológica, la cuestión de los cuidados, cómo se alimenta, si va al médico regularmente o no lo hace, si a lo mejor es fumadora y deja de fumar o no, si toma alcohol, si tuvo alguna lesión o accidente durante el embarazo, y posteriormente cómo es su parto, cuántas semanas duró de gestación el bebé, cómo le va durante el parto y posteriormente los cuidados que se le dan a ese bebé. Entonces, todos esos elementos van a ser factores de riesgo. Me parece, cuando estaba leyendo toda la información y hemos estado discutiendo en estas ocasiones de reunión, se me hace sumamente difícil la condición materna, porque aparte de que cambia toda la configuración de la mujer en esos momentos de que se entera que va a ser madre, también me parece que es una cuestión maravillosa, ¿no? El poder tener un vínculo con su bebé, que lo pueda sostener, que lo pueda criar, pero también bastante complicada porque cualquier factor puede ser un riesgo, tanto para la madre como para el niño. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo. Harmony, quien es una de las investigadoras que actualmente está haciendo muchísimo énfasis en tratar de entender la causa del autismo, en 1996 afirmó que puede ser una multiplicidad y simultaneidad de factores. Para ella no existe solo una causa, y eso es actualmente muy popular. Que al momento en que decimos, bueno, ¿por qué mi hijo presenta un trastorno autista? Bueno, lo presenta desde viéndolo de la teoría de Harmony y de muchos investigadores en ese círculo, es a partir de una multiplicidad de factores que suceden en el mismo momento, que se reúnen y que eso puede provocar o son causas de un factor de riesgo que da como resultado una anomalía, en este caso el trastorno autista. Para Bettelheim, que es un teórico mucho anterior
a Harmony en 1956 explicaba el desarrollo del autismo a causa de la madre refrigerador. Actualmente usted puede meterse a canal de YouTube y puede encontrar los testimonios de madres que en esa época fueron catalogadas como madre refrigerador, y esto da una teoría que está en el libro de la fortaleza vacía de Bethlehem, donde él hace hincapié en que una de las causas que puede producir ese rompimiento de interacción social, que se le puede considerar como autismo, es justamente una madre que a lo mejor no puede vincularse con su bebé de manera pues mucho más cálida, o no le puede permitir un ambiente de seguridad. Puede ser porque ella también tiene muchísimas angustias, y entonces el bebé al enfrentarse a un mundo que tiene que adaptarse, que tiene que cambiar muchas cosas, que se siente muy angustiado, y no tener alguien que lo cuide, lo ampare en ese momento, entonces el niño, el bebé, lo que decide es romper el lazo con el mundo y crear un mundo propio. Entonces, bueno, es una teoría bastante discutida actualmente me parece más que nada más que el contenido de la teoría, que lo que impacta es el término, que no, como lo nombramos, ¿no? De la madre refrigerador o congelador, porque es una metáfora a que tiene una imposibilidad de dar o de expresar el cariño fácilmente en su hijo. Entonces, bueno, sin embargo, sigue en algunos lugares o en algunos países todavía un tanto vigente, a lo mejor ya no tanto con el término de madre refrigerador, pero sí se cree que el vínculo puede ser uno de los elementos causantes. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos para seguir con los factores de riesgo que provocan un problema en el desarrollo de los niños. Entonces, no nos dejen de ver, en un momento regresamos.
Regresamos aquí al canal Los Monstruos de los Niños. Lo que estamos trabajando el día de hoy es los trastornos del desarrollo infantil y hablamos de las complicaciones que puede haber o los factores de riesgo en el momento prenatal, perinatal y postnatal. Me gustaría leer un comentario de Gina Aldarama. Dice, saludos Gina. Dice, buen día, es interesante, pero hay que hablar sin tantos tecnicismos. Lo que vamos a... yo sé que hay muchos tecnicismos en estos temas, pero es importante para mí que ustedes logren saber un poco acerca de lo que pasa orgánicamente, porque podríamos pensar que esto es una cuestión muy fácil y que al momento en que nos dan el diagnóstico, entonces nos tenemos que quedar así. Nos quedamos con, el doctor dice que mi hijo padece esto y ya. Sin embargo, mi objetivo o el objetivo de este programa es que ustedes conozcan más allá y que ustedes se puedan dar cuenta, por ejemplo, las madres que a lo mejor nos pueden estar viendo que actualmente están embarazadas, lo que puede pasar si en algún momento a lo mejor toman alcohol o se drogan a nivel orgánico, porque el cuerpo es maravilloso. Tiene ya una estructura, por naturaleza ya lleva como un orden, pero a la vez es caótico en cuestión de que cualquier cosita puede provocar o puede desarrollar muchos elementos que pueden producir una consecuencia grave en el desarrollo. Y también, más allá de eso, que ustedes sepan que aún con toda la explicación biológica que se puede dar, aún así, lo veremos en las estadísticas, no es completamente biológico el asunto. Entonces ustedes me van a decir, ¿y para qué perdemos el tiempo en estar escuchando cómo biológicamente se desarrolla los niños? Porque ustedes se darán cuenta y podrán permitirles un ambiente, un crecimiento muchísimo más capacitado o con muchísima más información. ¿Por qué? Porque actualmente vemos en las noticias padres o cuidadores de bebés muy pequeños que, por ejemplo, por desesperación sacuden al bebé, ¿no? Entonces tratan de tranquilizarlo y le dicen deja de llorar o cuestión así, y si supieran o si estuvieran informados que durante esas edades todavía sus huesitos, su cerebro está creciendo y que no tiene la fortaleza que a lo mejor nosotros podemos tener, podrían evitarse esas conductas y entonces salvaríamos la vida del bebé, ¿no? Porque se ha dado el caso de cuidadores que hacen este tipo de agresiones o violencia contra bebés muy pequeñitos y entonces pues el bebé puede llegar a morir, ¿no? Cuestiones de convulsiones en niños, lesiones, caídas, porque de repente el niño estaba bien, se cayó, parece que no le sucedió nada y de repente tuvo un vómito así proyectado, sí, en proyección, empezó a convulsionar y entonces a partir de ahí perdió muchas habilidades que ya tenía. Entonces es por eso que me gustaría que ustedes pudieran abrirse un poco más en la cuestión de la parte técnica. Yo sé que es complicado, pero por eso estamos trabajándolo aquí, para que ustedes me digan sus dudas y lo podamos seguir discutiendo en las sesiones que sean necesarias, con tal de que ustedes cada vez sepan más de la crianza y cada vez sepan más de que a lo mejor si yo le doy refresco, qué va a pasar con su crecimiento, ¿no? Ciertas a lo mejor cuestiones que no lo hacemos con la intención de dañar, pero que si estuviéramos informados, eso podría salvar o podría prever ciertas situaciones. Entonces, es por eso que, bueno, quisiera que habláramos de estos temas. Bueno, había otras preguntas anteriormente, me parece que me preguntaba que su hija tiene 3 años y no hablaba bien. Es importante que sepamos distinguir un poco. Ajá, Adriana Fernández dice, mi hija tiene 3 años y no habla bien. Bueno, es importante distinguir entre
si realmente no ha adquirido el lenguaje o lo ha adquirido y hay problemas de la articulación, ¿no? Entonces, Adriana, con toda confianza me puedes escribir a mi correo electrónico, que es fridangz@gmail.com, con el fin de que me puedas realmente describir y entonces sepamos qué es lo que está sucediendo. Pero es importante que ya se pongan alertas, no porque a fuerza a los 3 años tiene que adquirir el lenguaje. Eso también es una cuestión muy moderna de el niño al año tiene que caminar, a los 2 años tiene que avisar del baño. Bueno, pero hay espacio. Es decir, puede avisar a los 2 años, 6 meses, a los 3 años, pero nosotros vamos tratando de analizar. Si empieza a tener muchos problemas, no solo con avisar del baño, también no habla, no interactúa con los demás niños, no le llama la atención los juguetes, entonces ya son cosas que nos ponen alerta y entonces es momento de actuar. No creo que haya una tabla donde podamos decir a los 2 años el niño a fuerza lo tiene que hacer. Eso no, pero sí es importante que ustedes estén atentos a los síntomas o señales que puede estar dando el niño. Fernanda Tinoco dice, ¿cómo sé si tiene una especie de autismo? Bueno, vamos a ver que el autismo es uno de los trastornos generalizados del desarrollo, donde hay un problema con la interacción social. Fernanda, es importante saber cuántos años tiene tu niño y a partir de ahí ver qué habilidades tiene. En especial, los niños con este trastorno que es el autismo, lo que presentan es que hay un problema en la cuestión de la adquisición del lenguaje, posteriormente no se relacionan, no hay vínculo social, por ejemplo, no saludan si conocen al amiguito del kinder y siempre a lo mejor vemos que el amiguito lo busca mucho, el niño no lo saluda, no lo reconoce, no presta, por ejemplo, sus juguetes. Los juguetes no sirven para un juego simbólico, es decir, no hay simbolismo de toda una historia de los superhéroes en el juego, no hay un juego simbólico. El niño puede estar presentando, si hay adquisición del lenguaje, ecolalia, que es la repetición de una frase o de una palabra. Por ejemplo, si yo digo palabra, 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 es como una repetición sin sentido de lo que estamos diciendo. Puede ser del mismo discurso o, por ejemplo, Fernanda, de que ve una película, le gusta ver siempre la misma película y se aprenden los diálogos y entonces repite constantemente. De repente están comiendo y él repite los diálogos de la película sin sentido. No lo hace como, es que ¿te acuerdas, mamá, cuando Woody dijo esto? No es como una cuestión de historia. Y así son diferentes factores o comportamientos que va presentando el niño, pero en sí es un problema con la interacción social, no hace vínculo. Y de repente, por ejemplo, en cuestión de la mirada, es como si no nos mirara, como si no estuviéramos ahí para ellos. Bueno, también buen día, felicidades por el programa, muchas gracias. Verónica Robledo, saludos, muy interesante. Si noto que tiene algún problema de desarrollo, el pediatra me lo dirá o no. No se lo dejen en manos del pediatra. Ustedes, por eso quiero que nos informemos de todo esto, para que no sea el pediatra el encargado de decirme. Claro, es importante que lo lleven a su revisión, que esté en constante contacto con su pediatra, pero llegará un momento en que el pediatra a lo mejor ya no es tan constante. ¿Y qué vamos a hacer? Tampoco se lo podemos dejar a la escuela, ¿no? Y si la escuela no nos dijo nada y después nos enteramos que sí tiene, ¿quién va a tener la responsabilidad? Entonces, yo ahí les recomiendo, Verónica, si es importante que si tú tienes alguna duda, lo hables con el pediatra y que él te lo explique, aunque sea muy mínimo. Pero no dejes que sea una cuestión de que el pediatra te informe. También tenemos una cuestión actualmente con la medicina que llega a ser complicada. Creo que también se merece una discusión del medicamento que se les otorga a los menores.
y que la medicina también hace todo un negocio en cuestión de medicamento, con diferentes trastornos, ¿no? O padecimientos. Entonces, no se lo dejen a los pediatras nada más, ni a los maestros, ni a los especialistas. Ustedes también, como agentes cuidadores que crían, pues también ustedes traten de analizar qué pasa con su hijo. Si en algún momento se llegara a diagnosticar con ese trastorno, es importante que la intervención sea lo más temprana posible. Y yo sé que los juicios o las etiquetas están al día. Sin embargo, mientras el niño sea feliz, me parece que ustedes han hecho un buen trabajo. Entonces, más allá del nombre que se le vaya a dar o de que es que me preocupa pero no quiero preguntar o no me quiero interesar, no me quiero informar, más allá de eso, háganlo por ellos, porque ellos dependen de ustedes todavía. Entonces, bueno, ese es el tema. Irma Domínguez, ¿a qué edad desde bebés se nota que tiene autismo? ¿Se sabe? Esta es una cuestión muy importante. Como les decía, hay elementos o hay signos que son más difíciles de ver porque no son físicos y entonces se pueden percibir de una manera más complicada. Alrededor, dicen los especialistas, alrededor de los 3 años nosotros podemos empezar a diagnosticar con autismo. Sin embargo, a mi opinión muy particular, como especialista en psicoanálisis de niños, yo les puedo decir que a los 3 años todavía hay que darles chance a los niños. Y todavía hay que trabajar, a lo mejor si hay una inhibición o un impedimento que les está resultando hacer lazo o relacionarse con los otros, pero no por eso ya es autista. Entonces, me parece que si a los 3 años empiezan a haber problemáticas, sí hay que llevarlos a atención, pero no pensar que ya tiene el autismo. Vamos a dejar que alrededor de los 6 años, 7 años, entonces ya podamos tener un diagnóstico más certero de si existe algún padecimiento autístico. Larisa, buen día, felicidades, muchas gracias. ¿Más? Elsa, el desarrollo del sistema nervioso desde el embarazo. Sí, si ustedes pueden informarse de estas cuestiones, les digo, en YouTube también podemos encontrar los testimonios de las madres que en la teoría de Bettelheim eran llamadas como madres refrigerador. Son bastante fuertes, pero también nos abren el panorama de pensar cómo están estas cuestiones del diagnóstico, ¿no? Y cómo a veces por mala información les creemos a ciertos especialistas de que mi niño padece de esto, ¿no? O es a causa de esto. Entonces, infórmense, busquen todo el tiempo, si tienen alguna duda nos pueden contactar y estamos aquí para aclarar todo eso. Bueno, vamos a seguir hablando sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser genéticos en el autismo o en el síndrome de Rett, sí. Y uno de ellos puede ser la característica de longevidad de los padres. Las madres con más de 35 años de edad y padres de más de 55 años de edad pueden presentar una mayor probabilidad de riesgo para que eso produzca, por ejemplo, autismo, ¿no? Asociaciones con antecedentes genéticos de los progenitores. Esto es muy importante. Durante las entrevistas en la clínica, para el historial clínico, se les pide a los padres que puedan decir si existe ya un antecedente en la familia de alguno de ellos que haya tenido alguna deficiencia, alguna cuestión de síndrome, de enfermedad mental, y los papás frecuentemente dicen no lo sé, no me acuerdo, lo desconozco, y bueno, hay que conocer también a la familia y todos los antecedentes, porque eso nos va a dar un registro y va a ser muchísimo más sencillo saber si ya hay un patrón ahí genético que puede estarse donando, ¿no? Relaciones con hermandad, es decir, hermanos con historia de defectos en los cierres del tubo neuronal. El tubo neuronal era lo que ya hablábamos, que se formaba en el ectodermo y que eso producía también la cuestión de las neuronas y la migración. Entonces, si hay hermanos con historia de defectos en estas cuestiones, probablemente
haya en el hijo una cuestión de trastorno generalizado del desarrollo. Hay factores de riesgo prenatales. Recordemos que prenatales es antes del nacimiento. Entonces puede ser, o Harmony nos dice, que puede ser la desnutrición, el consumo de alcohol o tabaco y el uso de medicamentos. Esto es muy importante porque la madre durante el embarazo debe de alimentarse bien. Una desnutrición puede empezar a alterar el sistema nervioso. En cuanto al consumo de alcohol, se puede afirmar sin temor de equivocaciones que los efectos en el consumo por parte de la madre al niño son nefastos. Mamá que está embarazada y que consume alcohol va a poner mucho en riesgo el crecimiento de su bebé. ¿Qué son esas afectaciones? Bueno, un retraso en el crecimiento y lesiones cerebrales. Hay mamás que dicen, bueno, mi consumo no es tan regular, es moderado. Bueno, eso de todas maneras traerá problemas. Hay retrasos en el desarrollo y pues eso puede producir hiperactividad y problemas en la atención. Entonces, para mí es muy importante que ustedes, aparte de que sepan los efectos, sepan más o menos las estadísticas y, bueno, las causas del autismo actualmente aquí en México y en muchos países. Por ejemplo, en Barcelona es una de las ciudades que se han encargado de estudiar bastante el autismo psicológicamente y se han llegado a estadísticas de causas. ¿Qué es lo que puede provocar autismo realmente? Bueno, el 10% de los niños diagnosticados con autismo, su causa o su etiología es genética. El 1% de los niños diagnosticados con autismo, la causa es teratogenos, que son toda sustancia química, agente físico o infeccioso que produce una alteración. El 1%, el 10% genético y el 90% la causa es idiopática, es decir, que no se ha encontrado hasta el momento una causa específica del por qué se da el autismo. Y entonces los teóricos recurren a la parte psicológica y dicen, bueno, si la parte orgánica resultó bien, si el nacimiento está bien, entonces, ¿qué pasa después? Bueno, viene el vínculo. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos en los otros programas? Entonces, lo que se recomienda bastante cuando empiezan a interactuar con su bebé es que le hablen mucho, es que logren siempre estar ahí en cuestión de afecto. Es que le canten, le lean libros, que a lo mejor está muy pequeñito, todavía no nos habla, pero nosotros podemos seguirle hablando, podemos contarle cómo nos fue en el trabajo, cómo nos sentimos, y entre más le estemos hablando, estamos produciendo, transmitiendo en él una interacción. No porque no nos responda, no nos escucha. Y muchos papás me dicen, es que es muy pequeño, no se da cuenta de las cosas. Y sí se da cuenta. Entonces, lo que quiero es que ustedes, ya se nos está acabando el tiempo, se queden con la cuestión de que el autismo, su causa, pues no hay un elemento como específico. Entonces, hay que hacer vínculo con el niño, hay que transmitirle esa seguridad. Y aparte de eso, que ustedes puedan dejar a un lado los aparatos electrónicos al momento en que están en la crianza. Porque actualmente dicen, los niños ya nacen con esa cuestión moderna y eso no es cierto. Y los niños no saben que están apretando, pero ellos le aprietan. Pero los papás asumen que ellos saben. Entonces, no les den los celulares en edades muy tempranas, ni para ver a Peppa, ni para que vean caricaturas, ni para que se entretengan. Ustedes están ahí para hacer ese vínculo. Y el aparato electrónico siempre va a ser un impedimento. Entonces, traten de quitar todos estos aparatos para que no promovamos una cuestión de dificultad con el vínculo. Y pues me parece que todavía quedan muchos temas por seguir abarcando en estas cuestiones. Síganme escribiendo para que yo pueda seguir desarrollando este tema.
si en algún momento ustedes ya tienen un niño diagnosticado con autismo o tienen algunas cuestiones ahí que les preocupan, acudan con un especialista. Por eso les dejo mi número telefónico también. Y si ya están diagnosticados, por favor, síganse atendiendo. Sigan llevando al niño a esas intervenciones para que el niño pueda ir mejorando. No crean que es tomarse la pastilla y ya nada más. Esto lleva bastante tiempo. El autismo no se cura. El autismo tiene que ser articulado. Es decir, estamos tratando de trabajarlo con el niño para que se llegue a producir otras cosas y no se quede encerrado ahí en un mundo propio. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, mi número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo es el 5510 17 6311. Soy la psicóloga Frida García y bueno, pues les agradezco mucho que nos sigan viendo por aquí. Que estén bien.